Tenemos que hablar en el día de hoy del crimen de Diego Fernández Lima, una desaparición ocurrida el 26 de julio del año 84 y que hasta hace muy poco tiempo no se había encontrado el cuerpo de este chico de 19 años. Llevaba puesta una corbata azul, parte de su uniforme escolar en la escuela técnica, y en una de sus manos su inseparable reloj calculadora que era un Casio CA90. Elementos que finalmente fueron los que terminaron siendo la clave para que los familiares pudieran concretar este misterio y saber que eran los restos de su familiar Diego Fernández. Un misterio que llevaba más de 40 años en vilo, un adolescente que sus compañeros estaban hablando de él en las inferiores del fútbol, de excursionistas, lo llamaban como el Gaita, y ahí fue asesinado y enterrado en el fondo de una vivienda del barrio porteño de Coglan. Esto es increíble porque al lado de donde aparecen los restos de este chico, en esa casona donde a principios de este siglo vivía el líder de Soda Stereo, Gustavo Cerati. Sabemos que es un grupo muy importante, una persona, un músico muy importante de la Argentina, y que justo hablaban del crimen de Gustavo Cerati. Por el momento no habíamos hecho mucho caso a este crimen como tal, porque básicamente aún no se sabía muy bien de quién eran los restos ni cómo podía ser esto, pero ahora sí, ahora se saben muchas cosas, ya hay arqueología de un crimen y la casa está bajo la lupa policial. El personal de la policía de la ciudad fue alertado en ese momento de que obreros que trabajaban en una obra en construcción en un lote situado en esa zona encontraron restos óseos cuando hacían una excavación para fundar unos cimientos, y en ese lugar había un chalet donde a principios de siglo, como se estaba comentando, había vivido Cerati y que se lo había alquilado a la artista plástica Marina Olmi. Y en esta ocasión tenemos una lectura, una limpieza y esa obra que finalmente revela esos restos. Y ahora se está sospechando de una persona que conocía a este chico y que justo vivía ahí esa familia. Este hombre es Christian Graf. Este chico, bueno, este hombre a día de hoy, que había sido compañero suyo en Coglan en la escuela, básicamente le dijo a los albañiles que quizás los huesos pertenecieron a una tumba de un convento o llegaron en un camión con tierra contratado por su familia. Evidentemente, lo que se está pensando por parte de la investigación es que este hombre sí que sabía que esos huesos estaban ahí y por eso como que le intentó sacar, ¿no?, de esas hipótesis a la gente de a ver si podía haber sido algún crimen que sucedió en esta casa, la casa donde él vivía. Vamos a ver qué es lo que dicen un poco en todos los medios y ahora seguimos informando y dando más noticias del caso de Diego Fernández Lima. Una casa más en el barrio de Coglan, una entre tantas, una casona porteña con historia, con fondos, con jardines. Justo en la casa de al lado vivió Gustavo Cerati entre 2001 y 2003. Y el año pasado, algo que llevaba casi 4 décadas enterrado, salió a la luz. Pasó durante una demolición. En el jardín lindero, al cavar para poner los cimientos de la nueva construcción, los obreros encontraron restos óseos. Avisaron a la policía y la historia cambió para siempre. Más de 150 fragmentos, cráneo, mandíbula, costillas, fémures. Alrededor de los huesos había ropa, había monedas viejas y hasta un reloj digital de los años 80, un Casio calculadora. Y esto fue lo más llamativo. Todo indicaba que esa muerte tenía por lo menos 40 años. Bueno, pues justo tenía 41, ¿no? Mira, de hecho, las pruebas creo que son estas. Este es el Casio que justo estábamos viendo. Pero luego hay una serie de objetos que, bueno, era un varón que tenía entre 15 y 19 años, aquí lo vemos, y es brutal porque realmente tenía un puntazo en las costillas, arreglos dentales, un diente maxilar inferior desviado. Aquí vemos la moneda japonesa de 5 yenes, que la tenía él, que se la solía usar como colgante, este reloj Casio que estábamos viendo, un llavero flotante. Encontraron también una corbata tejida de color azul oscuro, la hebilla de cinturón aquí,
esta ficha del casino de la década del 80 y luego una etiqueta de una prenda de vestir de la marca UFO. Como os digo, todas estas fueron pistas o objetos clave que dieron a saber que había sido este chico Diego, que justo fijaos porque aquí tenemos como el periódico de aquellos años cuando le hicieron una entrevista a los padres diciendo había desaparecido este chico con 19 años, estudiaba, era muy aplicado, etc. Y aquí aparecían, bueno, algunas personas que habían desaparecido en ese momento y uno de ellos pues era Diego. Aquí lo vemos. Dice, a su hijo lo raptaron, si podría tener relación con alguna secta siniestra. Y le hicieron por aquí una entrevista a los padres. Algunas cosas que comentaban, como que realmente no habían buscado nada, no habían investigado, como que había citado a declarar a una persona que era excursionista o algo así, y ni siquiera fue. No sé, como que el caso no se investigó para nada y es prácticamente un milagro que se hayan encontrado los restos de este chico 40 años después. Los cortes en los huesos hablaban de una muerte violenta, una ejecución. La escena era mínima, una fosa de apenas 1,20 m por 60 centímetros. Alguien lo había enterrado muy apurado. En paralelo, el equipo argentino de antropología forense empezó a reconstruir pieza por pieza el rompecabezas. Llamaron a todos los posibles familiares de personas desaparecidas en esa zona en los años 80. Pidieron muestras de ADN. Cruzaron datos con registros de desaparecidos en democracia. Y ahí apareció una mujer. Una madre que nunca dejó de buscar a su hijo. El ADN fue concluyente. La víctima se llamaba Diego. Tenía 16 años. La última vez que había sido visto fue en 1984. Los padres lo habían buscado en todos lados. En las comisarías nadie los escuchó. Pobres padres, que se autoconvencieron de que Diego, en 1984, había escapado con una secta. La justicia todavía no sabe quién fue el responsable. Sí se sabe que en esa casona vivió siempre la misma familia. Que queda viva una mujer muy mayor, su hijo, de la misma edad que hoy tendría el muerto, y nietos. ¿Qué pasó en 1984? Un misterio que recién ahora empieza a ver la luz. Esto es lo que conocemos hoy, pero obviamente que este misterio y las preguntas empiezan a surgir cada vez más. ¿Quién lo mató? ¿Fue alguien cercano, un amigo? ¿El por qué? Estamos con Rodrigo Alegre, pero también estamos con Armando, amigo de Diego, que seguramente se habrá hecho estas mismas preguntas durante 41 años. Hola Armando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludamos con Dominique y Rodrigo Alegre. Tu primera impresión de esto que hemos conocido. ¿Qué tal? Buenas noches. No, la primera impresión es asombro y por un lado, por el otro lado también, bueno, digamos, que los padres puedan, después de tanto tiempo, la madre y el hermano puedan saber realmente qué pasó con Diego y haber encontrado los restos de él, también es gratificante porque por lo menos van a poder honrar su memoria y tener lugar donde honrarla, y eso para mí por lo menos es importante. Y también saber que lo que más me conmueve o me molesta es saber que nunca se va a poder hacer justicia porque fue un hecho que pasó hace 40 años y obviamente ya está prescripto. Entonces, claro, esto es otra cosa porque realmente el crimen está prescrito, por lo tanto, por mucho que ahora, como fue justo en esa casa de los Graf y aseguran que él sí que estaba allí y ahora se encuentran los restos, evidentemente son los principales sospechosos cualquiera de las personas de la familia de los Graf, el crimen al estar prescrito pues no puede ser condenado ninguno de ellos. De hecho, por mucho que haya investigaciones ahora mismo, y Javier, que es el hermano de Diego, que estuvo hablando bastante con los medios y tal, dijo algo así como que le habían dado cierta información para saber el por qué Diego estaba en esa casa y que desde la fiscalía dijeron que ahí vivía la familia Graf desde toda la vida y que esto nadie lo sabía, que conocían a los compañeros de escuela en Boedo y que no recordaban en este caso que justo que viviesen ahí toda la vida estos chicos. Aún así, el testimonio que creo que lo vamos a ver ahora, un testimonio de una persona que estaba justo en la obra con el señor Graf, que esto lo va a complicar bastante. Complicar
en la manera en la que podemos pensar que él tenga algo que ver o que sepa algo más, evidentemente. No sé si sabremos a ciencia cierta qué fue lo que pasó realmente, quién lo asesinó, Claro. pero que sí se voy a hacer, por lo menos yo como que soy abogado, que por la prescripción por el tiempo ya está prescrito y no va a poder tener una condena quien realizó el hecho. Armando, contextualizanos el tiempo y la época en el que Diego desapareció, cómo era su vida, cómo eran ustedes, de dónde se conocían. Nosotros jugábamos al fútbol en excursionistas, yo no era un amigo íntimo de Diego, lo conocía del club, compartimos durante 5 años más o menos, 4 o 5 años, hicimos toda la tira al baby fútbol. Él era un año menor que yo, pero compartíamos en la tira en las categorías. Y después estuvimos jugando 2 años, 1 año y medio, en el fútbol infantil, que era el traspaso de cuando uno salía de baby fútbol a pasar a jugar en lo que sería la cancha de 11, la cancha grande. En esa época no había como hoy en día que hay divisiones inferiores de novena a tercera. En esa época había, por lo menos para los equipos de primera C, solamente la AFA daba dos divisiones inferiores, que eran la séptima y la quinta, y nosotros todavía no teníamos edad para jugar en séptima, así que estábamos en ese espacio. Y Diego lo conocía de entrenar, de jugar, de compartir los fines de semana, digamos, qué sé yo, 3 o 4 veces a la semana, 3 o 4 horas, que era lo que estábamos juntos. Era un chico Atlético. muy simpático, sí, atlético, querible, muy habilidoso. No le acompañaba mucho el cuerpo porque era chiquitito. A lo surrealista de este caso, a ver, tiene muchas cosas como muy, como se dice en Argentina, picantes o algo así, como bastante fuertes, ¿no? Para los medios de comunicación. Un desaparecido que había salido ya en medios de comunicación, un chico de 19 años, un presunto culpable o una persona que está como sospechoso que era amigo suyo en aquel momento de la escuela, que es prácticamente el que encuentra los restos en unas excavaciones ahí en su propia casa. La casa justamente está al lado de la casa donde vivió Gustavo Cerati, que es uno de los músicos quizás más conocidos en la Argentina. Y bueno, de los grupos, ¿no? Soda Stereo. Entonces tiene como muchas cosas, ¿no? Mucha chicha el caso, ¿no? De hecho, incluso el cómo murió, el análisis forense que han hecho, lo vamos a ver. Vamos a verlo en próximos vídeos, evidentemente. Pero ese sospechoso que hasta ahora está así, dicen que tuvo un comportamiento muy extraño tras hallar el cuerpo. Muy, muy raro. Pero la verdad que era un chico muy empático, no generaba discordia en el grupo, siempre estaba con la sonrisa a flor de piel. Es lo que recuerdo de él, la verdad es esa, y el apodo de él, Gallego o el Gaita, que era como lo conocíamos todos en el club. Armando. Hipótesis, una de ellas que en lugar de beneficiarlo, yo creo que lo va a terminar complicando. Lo escuchamos. El primer encuentro con Cristian fue en la obra cuando nosotros, sin querer, la máquina retro rompe el caño maestro, ¿sí? Se queda sin agua toda una manzana y él nos venía a reclamar. Yo le dije, bueno, que ya lo estamos por solucionar, pasó el tiempo, se arregló, listo. Ahora, el 20 de mayo, cuando sucede esto de los restos de Diego, el hallazgo, él habla con nosotros. Primero, los albaniles conmigo. Primero nos comenta que eso había sido una iglesia, puede haber sido los restos de una iglesia, el cuerpo, qué sé yo. Entonces dice, bueno, también fue un establo. Dice, no, y ahora que recuerdo, cuando nosotros nivelamos el suelo, cuando hicimos la pileta, pedimos tierra. O sea, vos podés contratar tierra, te la traen. ¿Sí? Y pudo haber venido, supuestamente para él, el cuerpo cuando trajeron la tierra. Lo que hacemos Seguridad y Higiene y el maquinista de la retro, siempre tenemos que estar observando lo que vos sacás de la tierra. Si vos sacás de una obra X tierra, lo tirás en un camión, lo vas a ver si caen los huesos o no. Vos pedís, tráeme tierra, y no te van a traer un cuerpo entero justo en la tierra. Para mí no coincidía, pero bueno, son hipótesis y son algo que Cristian comentó. Insistimos, este es Daniel. Bueno, esto obviamente es lo que le dijo, ¿no? El que ahora mismo es el principal sospechoso por la desaparición y crimen de Diego Fernández Lima. Básicamente es esta persona, Christian Graf, que actualmente creo que tiene 56, 57 años y que justo estaba en esta obra. Habrá que saber por qué era la obra y demás, y que ahí aparezcan esos restos.
¿Se acordaría él de algo? ¿Sabría algo más? ¿Habría sido algún familiar suyo? ¿Podría haber sido él el presunto culpable? Daniel es el capataz de la obra que descubre los restos y tiene, Germán, ese diálogo con el que ahora es acusado, sospechoso, por decirlo de alguna manera, porque era compañero de secundario de Diego, la víctima. Y otra de las cosas que me comentó a mí el encargado de seguridad y higiene de esta obra que escuchábamos recién es este dato. Mira, fíjate, te lo grafico. Esta es la medianera en cuestión. Debajo de esta medianera estaban trabajando, pero 30 metros más hacia el fondo, la que divide la casa de los Graf con la casa que habitó en su momento Gustavo Cerati. El cuerpo no es que estaba de este lado de la casa de Gustavo Cerati ni debajo de la medianera, estaba en el terreno de los Graf. Lo que pasó fue que cuando empiezan a excavar debajo de la medianera, se hace como un socavón y ahí es cuando toda la tierra con los huesos pasan de este lado hacia el lado donde estaban los obreros. Y por eso ellos pudieron estar en contacto. Pero en ningún momento el cuerpo fue encontrado del lado de la casa donde estuvo Gustavo Cerati, sino que el cuerpo estuvo todo el tiempo hasta que apareció de esa manera en la casa de los Graf. De hecho es surrealista también porque esta persona, el señor Graf, los obreros dicen que se muestra como muy tranquilo y tal, como que tiene muchas hipótesis incongruentes y una de ellas incluso es surrealista porque dice que antes esa casa fue como una iglesia o algo así y que a lo mejor podrían ser los restos de un cura. Eso fue algo como que les llamó mucho la atención a los obreros y bueno, fue una de las hipótesis que esta persona, el señor Graf, como que había comentado. Insisto, lo sumamos a Pablo Cablan. Pablo, el testimonio del capataz ya habla de alguien generando hipótesis sobre el hallazgo. Cualquiera de nosotros hubiera dicho qué barbaridad, llamemos a la policía, 911, qué es, cómo pudo haber estado. Le dijo que era que antes había habido una iglesia, efectivamente, donde en ese lugar había habido una iglesia, del otro lado en realidad, no en esa medianera, que había habido un establo. Y después dijo, no, por ahí vino con la tierra, algo técnicamente muy difícil, ¿no? Imposible. Imposible. Además, te cuento algo, eso que está contando, me lo contó hace 20 días Daniel, cuando no se sabía la identidad de Diego, no se sabía la identidad de la víctima. Un dato de forense, que ya se lo explicaron al fiscal en la causa. Había un socavón, dijeron ahí. ¿Por qué? Porque el cuerpo se enterró poco después de haber sido asesinado, con lo que se llama tejidos blandos, con piel, con carne. Eso con el paso del tiempo se desintegra y ropas también se desintegraron. Quedaron solo los huesos, pero la cavidad en donde ocupaba la piel y la carne quedó ese hueco. Por eso los especialistas dicen estuvo enterrado los 41 años en ese lugar. Poco después de matar, lo enterraron ahí. Te cuento algo más de la causa. Hoy el fiscal recibió varias declaraciones. Y aportan estos datos que vos anticipabas, que no se sabían. Que si bien no iban al mismo curso, iban al mismo colegio. Y eran amigos por el tema de la moto. Ese dato es importantísimo. Y es importantísimo para los pasos a seguir. A esta hora... Claro, evidentemente sacan lo que sería algún tipo de motivación que podría tener esta persona a la hora de terminar con la vida de este chico, de Diego Fernández Lima, básicamente porque se conocían, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estuviese el cuerpo de un chico desaparecido con 19 años, que justamente eran los que creo que tendría esta persona, Christian Graf, en el momento de la muerte de Diego? Entonces, lo conocía, había ido con él a la escuela y aparecen los restos justo en su casa. A ver, cuanto menos es extraño, ¿no? Aquí de hecho sacaron como la fotografía de esta persona que se está investigando ahora mismo. Este señor, no sé de cuándo es esta foto, no sé si es actual, parece que no, pero aquí lo vemos, toda la verdad sobre los restos en la casa de este chico. Ahora, con todos los testimonios, el fiscal está escribiendo una resolución. O lo cita indagatoria, defiéndase, lo acusamos de matar a Diego, o lo manda a buscar. Si lo manda a buscar, ¿cómo va a ser? Detenido. No descarten una detención en las próximas horas. Después viene el planteo, que es inexorable, que va a ser la defensa, larguenlo que está prescripta la causa. Y va a pasar eso.
iba a pasar eso porque pasaron 41 años. Este delito prescribe, dicen los abogados, a los 20 años. Pasó más del doble de tiempo. Pero no descarte una detención de inmediato, o una citación de... En verdad es surrealista que se pueda prescribir un caso con 40 años, con 50. O sea, imagínate que se encuentran los restos cuando han pasado 50 y no 41. ¿Qué más da? ¿Por qué no meten en prisión a esa persona? Ha matado a alguien, ¿no? Ha matado a un chico de 19 años. Si realmente resulta ser el culpable, ¿no? Ya sea él u otro. Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué prescriben los casos? Es algo que muchas veces me lo he preguntado, ¿no? ¿Por qué puede prescribir un crimen de esta forma, no? ¿No se podría volver a reabrir si hay una prueba muy contundente hacia una persona? Porque a lo mejor ahora se encuentra, no sé, un cuerpo de una persona desaparecida hace 35 años, hace 21. Con 21 está prescrito, pero con 19 no. No sé, es algo que no tiene mucho sentido. Inmediato. Pensaba, ¿prescribe algo que nunca se investigó? Porque en realidad, en la causa, en la denuncia policial, la policía puso que se fugó del hogar. Nunca investigaron un asesinato. Nunca. Y eso también es la suma de casualidades y de absurdos en un expediente que ayudan a construir un misterio. Fíjense, fuga de hogar. La familia interpretó que se lo puede llevar a una secta. Buscaban datos siguiendo esa línea de investigación. La familia, porque no era la policía. Claro, y ahí la verdad se fue alejando cada vez más. Y no tenían el dato de este amigo del colegio, porque no está anotado el nombre de Cristian en la famosa libreta del papá de Diego. Por eso, tantos años buscaron por un lado y lo tenían re cerca de la casa. ¿Declararon los compañeros? Pablo, ¿declararon hoy los compañeros? Sí. Declararon varios. El primero fue uno que se contactó desde Europa, porque aparentemente hay un grupo que se siguen reuniendo de vez en cuando, como pasa con cualquier colegio, y tiene un grupo de WhatsApp. En ese grupo, cuando aparece el nombre de Diego, están horrorizados. Y uno dice, pero si en esa casa no vivía Cristian, el que iba al otro curso, que arreglaba motos, y era muy amigo de Diego, porque Diego tenía su motito, creo que la motito todavía la tiene la familia de Diego. Y es... Sí, y como que en verdad, justamente entre el hermano y entre el Cristian como que tenía mucho afecto por las motos y tal. Por cosas de motos, de coches y así, como que de hecho iban juntos, ¿no? A algún curso, alguna cosa de esas. Es lo que aporta a la fiscalía. Hoy declaró a través de Zoom, porque está afuera, está en el exterior, y otros amigos se acercaron a declarar y a confirmar esta relación. Y es inexorable lo que va a pasar, porque el fiscal tiene una relación preexistente, se conocían, y el cadáver lo tenía en el fondo de la casa. O sea, no tiene mucho margen de maniobra más que si... Claro, lo van a citar a declarar y ya está. Y luego contratará a un abogado, dirá que el delito está prescrito porque pasó más de 20 años y quedará en nada este caso. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que hay detrás de este crimen, porque aparte de si va a prescribir o no, evidentemente las investigaciones en curso que hay y todo el misterio que envuelve, que justo estaba al lado de la casa de Cerati, pues llama muchísimo la atención. Otra placa de último momento, que hablábamos recién de este misterio que nos ha conmovido a todos, ¿no? El misterio de Coglan. A ver, yo me pongo en el lugar porque tengo la misma edad. En el 84 tenía la misma edad que él, jugaba a la pelota, salíamos a la calle, no había tanta inseguridad, teníamos una vida como mucho más pareja, y este tipo de noticias no se daban, que un chico desapareciera en el 84, no estamos hablando de la década del 70. Perdón, hay que poner el contexto. ¿Se entiende? Pero igualmente hay que poner el contexto también, porque yo ayer veía los titulares de los diarios y las revistas, y estamos hablando también de una época donde se estaba saliendo de la dictadura militar, claro, y donde las revistas y los diarios hablan de desaparición de chicos por la venta de órganos. Exacto. Digo, la historia realmente... ¿no? La justicia federal daba cuenta al principio de que podían ser un resto de la dictadura. Por eso intervino el fiscal Perrando y empezaron con el equipo de antropología forense. Pero siempre se conoció como fuga del hogar. Claro, porque vos antes ibas a hacer una denuncia a la policía y te pedían que pasen 48 horas para tomártela. Claro. Y evidentemente la Policía Federal en ese momento, que era la que estaba en la Ciudad de Buenos Aires, no le daba mucha atención. Y observen además que lamentablemente había habido tantos casos de desaparecidos
que según tengo entendido, la única nota, o por lo menos la más destacada, salió en una revista que se llamaba Esto. Correcto. Que ya no tiene De circulación. hecho, el título tiene que ver con eso. Pero vos decías, Guille, a ver, ¿qué pensaban los padres? Porque el padre de Diego fallece buscándolo en bicicleta, en un accidente de tránsito. Los padres... Muy al estilo del caso María Cash. Muy parecido. Los padres pensaban que Diego no se había escapado del hogar. Y lo que le decían muchos de su entorno tenía que ver con una secta. A ver, vamos a hablar con Daniel, que es el capataz de la obra donde se hallaron los restos óseos. Allí, lindero con la casa donde vivía Gustavo Cerati. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por atendernos. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, aclaro que soy el licenciado responsable de seguridad y higiene y no soy el capataz. Ah, perdón. Sí, si no es capataz, sino encargado de seguridad y higiene de la obra. No hay problema. Sí. Bueno. Daniel, ¿nos contás, vos viviste ese momento cuando hallaron los restos óseos, el cadáver? Mira, en ese momento yo estaba 10 minutos de ahí en otra obra y el colega que estaba, seguramente dicho, en la obra con los trabajadores, me avisó que se habían caído unos restos óseos a la obra. Habían aparecido, sí, desde la medianera vecina hacia nosotros. Porque cuando estaban paleando para hacer el muro, medianera, en una paleada se abrió un hueco y cayó los restos hacia la obra. ¿Sí? Yo llegué, a los 10 minutos ya estaba la policía, ya estaban, después vino la forense, que es la que dijo, este cuerpo de dictadura, tienen que salir todos de la obra. ¿Sí? Claro. A ver, qué bueno que reaccionaron así, porque a lo mejor podrían no haberse entrometido para que la obra tenga continuidad, y los metían adentro de una bolsa y se acababa la historia. Pero ustedes ni se imaginaban que comenzaban a desentrañar un caso que tiene más de 40 años de antigüedad, todavía con mucho misterio, porque podía haber sido, yo decía, el asesinato perfecto. Sí, el equipo de trabajo y los trabajadores se han comportado muy bien en ese momento porque llamaron a la policía. Es más, después nos enteramos que también había llamado a la vecina, ¿sí? Porque ella desde la ventana dicen que siempre chusmeaba y miraba. La verdad que yo nunca ni la conocí ni sé ni quién es. Daniel, vos hablaste con el principal sospechoso hoy, que es Christian Graf. Habías hablado antes de que aparezcan los huesos y después. ¿Cómo es esta persona? Porque la familia sigue viviendo allí. Claro. Sí, mirá, yo la primera vez que cuando lo conocí a él era porque vino a reclamarnos, obviamente tenía razón, que la maquinaria había roto el caño maestro, ¿viste? Habíamos dejado casi toda la manzana sin agua y él vino a preguntar, ¿no? Pero cordial, o sea, cordial. Que yo, cordial como un vecino normal, común, y después, el día del 20 de mayo, cuando aparecen los restos, nosotros estábamos todos en la vereda, con mis compañeros y yo, él vino y hablaba, ¿no? Y decía, ¿qué pasó? ¿No? O sea, se daba como por algo que también lo dejaba sorprendido. Claro. Y entonces ahí donde empieza a comentar que dice, no, acá hubo una iglesia hace muchos años, quizás cerraban los curas. Argumentó de tierra del tierra que habían comprado tierra, ¿no? No sé si del cementerio particularmente. Claro, entonces, no, del cementerio no. Vos cuando vas a nivelar un terreno en tu casa, pedís comúnmente un camión de tierra, ¿no? Claro. Es lo que cuenta ahí. Dice, no, capaz que cuando nivelábamos, no sé en qué año, hizo una pileta o algo, pedimos tierra, capaz que vino en ese camión. Sí. Y en algún momento él trató de frenarlos a ustedes para que no hagan la denuncia, para decir yo me ocupo, esto forma parte también de la medianera de mi casa. No dijo nada. Después los chicos, yo ya no lo vi más. Mis compañeros sí lo veían, en realidad los trabajadores, porque cuando estamos haciendo el muro, él les pedía, tiene un poco de cerecita, un poco de arena, porque estaba haciendo unos trabajos para la mamá adentro, en los interiores, pero siempre normal, ¿eh? O sea, Daniel, hay que aclarar algo también para entender la historia, porque obviamente ustedes descubren estos huesos, después se encuentran, hay un reloj Casio, que viene de la época 1982, que es el que estamos viendo en pantalla. Está, ¿Vieron el Después reloj viene, ustedes? Perdón, una etiqueta, Jara, cuento esto y se entiende un poco más la historia. Una etiqueta también de un jean, del UFO, y una medallita. Que esa medallita podía, a ver, lo que decían ayer el hermano. Como una moneda china. Que podía ser un colgante. Claro, sí. Un colgante. Y entonces, que se usaba mucho en la época. Que se usaba mucho en esa época, Guille. Y hay que decir algo también, que la mujer, la madre de Christian Graf, vive en ese lugar. Sí, pero perdón. Tiene 89 años, se llama Irma y vive en esa casa. Guido, Christian Graf
y el joven, cuyos restos fueron hallados, fueron compañeros del preescolar. Sí. Se conocían desde hacía muchísimo tiempo. Las madres también, la madre tiene 87 años. A ver, siempre miraba por la ventana, observando si volvía su hijo. Una historia realmente muy triste. Ayer el hermano porque contó... nunca supieron qué había pasado y como vos dijiste, sospechaban de que una secta se lo podía haber llevado. En esa época era o desaparecido, digamos, residual de desaparecido de la dictadura o una secta. De hecho, su hermano Javier ayer contó esta situación de la madre. Sí, Daniel. Perdona, mira, el tema es así. Nosotros sí vimos el reloj. Yo vi el padero, yo después no vi las monedas, eso después, porque eso continuó ese mismo día y a la noche uno de los chicos, que fue el que se le cayeron los restos cuando estaba paliando, y el arquitecto, fueron a declarar obviamente a la comisaría todo lo que se había encontrado, pero... Todo lo demás, las monedas, eso yo sí que no las llegué a ver. No, lo vi todo cuando cayó cuando cayó la tierra, que se hizo un socavón, entiendo yo, dicen los antropólogos, porque se deshizo los gases de la piel y de los tejidos vivos. ¿Entró así como directamente, como que cayeron los huesos? ¿Ustedes vieron que entraron los huesos al otro terreno? Claro, Pañá se fue abriendo con un hueco y le empezaron a caer a uno de los trabajadores, ¿no? A él, empezaron a caer y cayó el terreno nuestro. Claro. Por eso no es la casa de Cerati, obviamente aparece, pero del vecino. Igual que loco, Daniel, también, porque a ver, esta casa no era de Cerati, es una casa que Cerati vivió entre el 2002 y el 2003. La casa es de la hermana de Boy Olmi, que es una artista plástica que hoy vive en Europa. Y era una casa donde de verdad, lo que me contaban Guille ayer, se hacían muchas tertulias. Sí. Vos imaginate Cerati en la época, estamos hablando de 2002, mira, ahí está la hermana de Boy Olmi, que es es una artista consagrada, hoy vive entre Argentina y España, pero se hacían muchas tertulias. Claro. Era una casa muy mítica para lo que era el entorno no digo del espectáculo, sino del... que pasaron por allí absolutamente, sin saberlo. De lo que era la estelaridad de esa época. ¿Declarar, Daniel, el fiscal Perrando? No, a mí no me llamó y a los chicos tampoco. Sí, ¿estás preparado? Pues teniendo en cuenta que hablaste con el principal sospechoso... Sí, yo no tengo problemas, porque yo en realidad es lo que les cuento a ustedes y a todos los medios, no hay otra cosa. No. ¿Ustedes siguen trabajando ahí? ¿Siguen trabajando en el lugar? Ahora no, porque ahora nos tienen que habilitar la excavación, terminó la demolición. O sea, ahora está frenada la obra. Sí, pero está frenada por motivos de papeles que nos tienen que habilitar para continuar, no por otra cosa. Vos sabés que lo que se describe es una lesión en la costilla derecha compatible con un ataque con un objeto cortopunzante y además... a ver, corregime si me equivoco, Germán. El intento después de querer descuartizarlo. O a lo mejor lo cargó en la desesperación y no sabía qué hacer. Y bueno. lo que se pensaba al principio es que alguien podría haber venido y por esa misma razón no continuaron con lo que era el proceso de desmembrar el cuerpo. Ahora lo que se cree es que le resultó muy difícil al homicida cortar con la cuchilla que tenía todas las partes y desistió de eso. Importantísimo lo que el cuerpo médico, el equipo de antropología forense pudo descubrir a razón de esto que pasó hace 41 y otra pregunta años. Que se hacen es si actuó solo o no. Claro, evidentemente se cree que puede haber sido de alguna manera, ayudado. por lo menos, tuvo por una persona o con el entorno. A mí permitime dudar, yo hago un paralelismo, ayer justamente lo pensaba con Marina Calabró. Digo, esto puede ser también un clan como el Pucho, como Arquímedes Pucho, porque a ver, digo, un modus operandis. De ¿Cuál persona... sería el móvil? Bueno, los Puchos secuestraban gente y mataban para cobrar. Por eso digo paralelismo. Rescate. La familia Pucho hacía estos secuestros extorsivos y demás con toda su familia. Pero andás a ver si en esta época no se iba a pedir también algún rescate o había algún tipo también de patología para hacer estos crímenes de odio. Sí, pedido de rescate no hubo. Le preguntaría a Daniel, ¿qué sospechan ellos habiéndolo conocido al principal sospechoso? Teniendo ya un mapa de cómo es la personalidad de este hombre. ¿Qué sospechás vos? No, yo no sospecho nada. En realidad, es lo que digo yo. Era una persona cordial las dos veces que lo vi. Y después, bueno, los chicos le pedía, era como pedigüeño, que nos pedía arena, que nos pedían una madera, pero nada más, igual. No. A ver. Él no vive ahí, me parece, porque lo vieron muy poco. Pero yo no, de verdad, jamás vi
ni sospeché nada de él, ¿eh? No, pero además, a ver, ¿qué es lo que se nos ocurre pensar, no? La imprescriptibilidad de este tipo de desapariciones es cuando hay agentes del Estado, cuando es forzada. Claro. Acá el hecho habría prescripto después de 41 años. Por lo tanto, la condena sería social Y en este caso. Es evidentemente decir, este señor que sigue, cuya familia sigue viviendo acá. Él también está, vive cerca. Sigue ahí. Vive cerca, Sí. no en la Bueno, zona, pero es vive, el asesino, vive cerca. fue el asesino cuando era adolescente de Fernández. Por eso ¿entiende? mismo está viendo si lo convoca el fiscal Perrando formalmente o de manera, digamos, por sus propios medios a declarar, o le envía a la fuerza pública y lo aprende. Lo pueden detener, ¿eh? Lo pueden detener. Evidentemente ya tiene un abogado que va a presentar lo que es la prescripción de este caso y lo van a liberar. Pero Igual lo que pueden detener ayer de lo otra que manera. hizo esta persona... Chicos, Daniel, quédate porque de último momento tenemos otra comunicación con Javier Fernández. Gracias por atendernos. Javier es el hermano de Diego. ¿Nos escuchás? ¿Cómo te va? Sí, Guille, hola, gracias por llamar. No, por favor, nosotros estamos impresionados de hace mucho tiempo. Yo decía, tengo la misma edad de tu hermano, hacía las mismas cosas, pero estos hechos no ocurrían. ¿Vos cuántos años tenías cuando desapareció tu hermano? 10 años. Ajá. A ver, vos eras el nene que molestaba y era el hermano adolescente, pero seguro compartían cosas juntos, ¿no? Exactamente, la habitación, por ejemplo, jugábamos al fútbol, hay una habitación chiquita. Ajá. Y nada, para mí era mi ídolo, jugaba al fútbol en Excursio. Claro. Y bueno. ¿Qué te acordás, Javier, de la desaparición? Vos eras chico, pero obviamente internalizabas todo lo que se hablaba en casa. ¿Qué te acordás del día en que desaparece tu hermano? Y el caos empezó a la noche porque como no había celulares ni medios de comunicación, solo un teléfono, sabíamos que a las 8 de la noche teníamos que cenar. O si no, avisar. Y estábamos esperando y Diego no venía. Él muy puntual fue siempre, como yo, y no venía y ahí empezó medio el calvario de todo esto, 41 años hasta hoy. Sí, el calvario arranca con la denuncia en la comisaría, con que le dicen se debe haber ido, se debe haber fugado, Sí. está en la casa. Eso, ¿no? ¿Eso te respondían en aquella época? Bueno, Eso, ahora algunos... sí, lamentablemente era una época que estábamos muy cerca del proceso, que le decían ya va a volver, se fue con alguna mina o algo así, hasta que, bueno, no volvió nunca más, pobrecito. ¿Vos te acordás de esta familia, Javier, de la familia Graf? Nada, cero. Empecé a escuchar su nombre ahora, con todo esto. Claro. Javier, ¿es verdad que tu vieja miraba todos los días durante muchos años para ver si... Y hasta hace una semana. ¿Eh? Hasta una semana atrás que no le dijimos, que le dijimos todo, ella acá tanto ¿Seguía esperándolo? se asoma. Y sí, una madre, yo ahora soy padre y me pongo en el lugar de ellos, de mi papá en su momento, y es durísimo, se te desgarra el corazón, pero ella miraba por la ventana hasta la semana pasada. ¿Y tu viejo murió buscándolo a tu hermano? Sí, un accidente, lo atropelló, iba en bici y lo atropelló una camioneta justamente en Galván y Congreso, también, la avenida Congreso. Él repartía panfletos, ¿verdad? Con su cara. Y él trataba de hacer lo que podía porque no había... Era otro mundo. Era todo muy claro. Muy a pulmón, muy casero y muy a la desesperada de una familia buscando un integrante que había desaparecido, y es comprensible. ¿Cuántos años tiene tu vieja? Mi hija 87. ¿Cómo le contaron esto? Y nos juntamos con mi hermana, la familia de ella, mi familia, y los más íntimos, y de a poquito. Ella ya sabía que algo por ahí había porque había venido el equipo argentino de antropología forense, que, un paréntesis, son impresionante el trabajo que hicieron, les agradezco de corazón. Y bueno, ella ya ahí más o menos veníamos como armándole el camino de a poquito, para que no sea todo muy de golpe. Javier, ¿te acordás lo último que hablaste con tu hermano? Te juro que no. Y lamentablemente no puedo recordar su voz, no. ¿No recordás la voz de él? No. ¿Y qué conservas de él? Vos dijiste, está el cuarto, tenés objetos de él, ¿qué tenés de él? Sí, está el cuarto, hay muchos trofeos de Excursio, fotos de Excursio, medallas, hay algunas cositas de él, un casco, bueno, porque él le encantaban las motos y
y una de las motos la tengo todavía en el patio que es de mi madre, esperándolo, ahí está igual que como la dejó. Javier, una motito chiquitita. ¿Qué pensás de la investigación, más allá obviamente del gran trabajo de quienes de alguna manera descubrieron esto, pero qué pensás que puede pasar a partir de ahora? ¿Vos creés que esta persona, este vecino, este chico Christian Graf, puede ser culpable de este crimen? No quiero apresurarme, no quiero culpar a nadie. Se está manejando eso la fiscalía. Lo que sí cierra todo, que esta gente, este muchacho, gracias a los compañeros de Diego del secundario que se presentaron espontáneamente todos en la fiscalía a declarar, nos enteramos allá a la tarde que eran compañeros del colegio, y donde apareció Diego, el cuerpo, Javier, en su casa. Recién estábamos hablando con el encargado de seguridad e higiene, creo que no sé si está en línea, que hicieron de alguna manera un trabajo importante, primero en resguardar la zona, y hoy puede aportar mucho en cuanto al presunto homicida. No sé si hablaste con él y él está en línea, no sé si ahí te saluda. Ahí está. ¿Estás Hola, escuchando, Javier. Daniel? Hola, Javier. Daniel, querido, otra vez, ayer hablé con él, sí. ¿Cómo estás? Bueno, Sí, ya ¿cómo? sabemos, pero nada, lo que pudimos aportar y para que esclarezca, ahí vamos a ver. Date un abrazo cuando nos veamos y bueno. Sí, obvio, y gracias a ustedes está pasando todo lo que está pasando. Porque si ellos no se hacían los giles, yo me moría sin saber de mi hermano. Es que decíamos increíblemente que era el crimen perfecto con un cadáver escondido en medio de la ciudad de Buenos Aires, algo increíble, ¿no? En una casa que crecieron, esta persona tiene hijos, por lo que me enteré. A ver, crecieron en ese contanos qué parque, una sabes. pileta. Crecieron, porque No, evidentemente a sabiendas de que estaba el cuerpo allí, esto ya es casi innegable, que se casó, El que lo tuvo puso hijos. tiene que Claro, yo calculo que una familia común, me Ahí voy, imagino. Daniel. Y los pibes, me pongo en el pobrecito, no, ellos Claro. no tienen la culpa. Me imagino, me pongo en el lugar de ellos, pobrecitos. Sí. Daniel, vos la verdad que... ¿Qué querías agregar, Daniel? No, perdón que los interrumpa, pero los tengo que dejar. Ah, bueno. Anda tranquilo y Un gracias. abrazo gigante. Y Gracias, Javier, todas Daniel. las fuerzas, Ya nos vamos a conocer. Gracias. Gracias, Dale, Daniel, Daniel, porque chao. y Gran laburo, sigo Dani. con vos, Javier. Qué aporte valioso, que actuaron sin miedo, ¿no? No dijeron, che, tenemos que seguir la obra, lo denunciaron. No, terrible, porque ellos podían, como ellos empezaron a excavar un poquito ahí para hacer la medianera, se fueron un poquito sobre el terreno de esta familia Graf, y ahí es donde descubrieron todo esto, porque había una libustrina ahí. Pero podía tranquilamente correr los restos de Diego y seguir. Ahora Pero lo que si da no fuese cuenta, por ellos, Javier, no. es que este hombre, que evidentemente vos no querés arriesgarte todavía a sentenciar, pero que viviría todavía incluso en la cuadra, ¿qué esperás que pase teniendo en cuenta que esto ya prescribió en sí, pero que haya una condena social, sea contra Graf o quien determine la justicia que haya sido el homicida? Y sí, yo por eso ayer nombré como está la ley Piazza para que no prescriban los abusos a menores, que gracias a él no prescriben ahora, y por eso nombré la ley Diego, si se podría crear. Nada, es una ilusión para también próximos parientes de desaparecidos si se encuentran, porque en este caso hay un culpable, está ahí, y Diego apareció ahí. No quiero alentar, pero por lo menos... Seguro. Sí, que se haga justicia Sí, necesito justicia. Javier, ¿era buen jugador de fútbol, Diego? Sí, por lo que me cuentan, sí. Y lo que... por ahí es por el momento también, pero dicen que la movía, jugaba lindo. Qué suerte que haya pero bueno, podido... Yo, Javier, pienso en tu madre. Digo, que tu madre pueda tener... Yo sé que obviamente no va a tener paz, ni mucho menos, pero que pueda saber qué pasó realmente con su hijo antes de partir. Sí, pobrecita. Pobrecita. Y gracias a esto, por lo menos, una parte vamos a cerrar, que vamos a juntarnos con los restos de Diego. Sí. Bueno, Javier, te mandamos un abrazo a la familia, un beso Gracias. a tu vieja y contá con nuestro programa para lo que sea. Sí. Muchísimas gracias por todo y el contacto. Gracias. Gracias. Pobrecito. Bueno, Javier Fernández Lima, el hermano de Diego, en una historia que nace de la casualidad o de la causalidad, porque había una obra que había que hacer, a partir de lo cual se hallaron los restos y hoy estamos investigando un crimen llevado adelante hace 41 años. Pero parece que la justicia está cerca.